Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que hablaremos de las subordinadas sustantivas. Y para que no sea un vídeo demasiado largo, hemos dividido el tema de las subordinadas sustantivas en dos vídeos. Este es el primero, en el que hablaremos del concepto, lo que son las subordinadas sustantivas, cuáles son sus nexos más característicos y un pequeño truco que os daré al final de cómo reconocerlas y que nos ayudará en el análisis sintáctico. Espero que os ayude. En el vídeo anterior pusimos de manera bastante esquemática la diferencia entre las oraciones coordinadas y subordinadas. Ambas son dos tipos de oraciones compuestas, pero con ciertas diferencias entre una y otra, que si no lo tenéis claro os recomiendo que veáis justo el vídeo anterior a este. En ese vídeo también dijimos que las subordinadas se dividían en adjetivas, sustantivas y adverbiales, y que el nombre de unas y otras no era para nada caprichoso, sino que dependía de cómo funcionaban para la proposición principal. Las subordinadas adjetivas evidentemente funcionarían como un adjetivo, un complemento del nombre. Las subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan las funciones propias de un nombre, por eso se le llaman sustantivas, sustantivo es un sinónimo de nombre, para la proposición principal. Si las subordinadas adjetivas en este caso era siempre la misma función, la de complemento del nombre, las sustantivas pueden funcionar de distintas cosas, de distintas maneras. Es algo un poquito más complejo y lo veremos en el siguiente vídeo. Y por supuesto las adverbiales funcionarán como un adverbio para la proposición principal. En cuanto a sus nexos, los más característicos de las subordinadas sustantivas son las conjunciones que y si. Y aquí tenéis un ejemplo. La subordinada sustantiva está en verde y la principal en negrita. Que venga, subordinada sustantiva, es un detalle principal. Dime si me quieres. Si me quieres, subordinada sustantiva, introducida en este caso por la conjunción si. Los que tengáis claro este tema o hayáis visto el vídeo anterior, os habréis dado cuenta que el que parece repetirse apareció también como nexo a la subordinada adjetiva y parece que vuelve a aparecer ahora como nexo a la subordinada sustantiva. Sin embargo, no es el mismo que. En el caso de las adjetivas era un pronombre relativo, mientras que en el caso de las sustantivas es una conjunción. Sobre cómo distinguir los nexos de las subordinadas sustantivas y de las adjetivas hablaremos más adelante. Otros nexos son pronombres interrogativos, qué, quién o quiénes, cuál o cuáles y cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Por ejemplo, aquí tenéis las subordinadas sustantivas en verde y siempre veréis cómo están introducidas a través de estos nexos que hemos mencionado. Por ejemplo, no sé qué quieres, o les aclaró quién era, o explicó cuáles compró, o dime cuánto tienes. ¿Veis? En verde las subordinadas sustantivas y cómo se introducen en la oración principal a través de esos nexos que hemos mencionado. Aparte de los pronombres interrogativos, tenemos también como nexos los adverbios interrogativos, dónde, cómo, cuándo y cuánto. Fijaros como truquito que todos estos nexos que estamos mencionando tienen una tilde, son interrogativos y esto es una cosa que es bastante fácil, pero muy importante, ya que nos servirá para diferenciar estos nexos de las subordinadas sustantivas de los nexos de las subordinadas adjetivas o adverbiales que no tienen esta tilde. Estos son pronombres o adverbios interrogativos, mientras que lo de las subordinadas adjetivas, como ya vimos, eran pronombres relativos, determinantes relativos, etc. Como ejemplo de subordinadas sustantivas introducidos con estos nexos, adverbios interrogativos, tenemos dime cuánto tienes, conocían dónde estaban, les comunicó cómo lo querían, sabía cuándo era o ignoró cuánto tenías. Y ojo porque las subordinadas sustantivas a veces aparecen sin nexos, pero ¿cómo consiguen entonces introducirse en la oración principal? Poniendo su verbo en infinitivo, el verbo de la subordinada en infinitivo. Y aquí tenéis un ejemplo, temo llegar tarde. Si os dais cuenta, no hay nexo por ningún lado, carece de él. ¿Lo veis? Sin embargo, ha puesto su verbo en infinitivo y con eso consigue introducirse en la principal. En cuanto al tema de cómo diferenciar las subordinadas sustantivas, en primer lugar hay un aspecto muy importante que tenéis que tener en cuenta y es que sepáis distinguirlas claramente de las subordinadas adjetivas. Porque, si os acordáis en el vídeo de las adjetivas, muchos de los nexos de las subordinadas adjetivas aparentemente se repiten en las sustantivas y esto a veces os hacéis un lío. Por ejemplo, el qué aparecía también en las adjetivas, sin embargo, si os acordáis, en las adjetivas era un pronombre relativo, mientras que en el de las sustantivas, en este caso sería una conjunción. En el de las adjetivas se podía sustituir por el cual, la cual, los cuales, mientras que en el de las sustantivas no. Esta primera oración,
Es una oración compuesta. ¿Veis que aparece el qué? ¿Es un pronombre relativo? ¿Se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales? No. Entonces es un nexo de una subordinada sustantiva, que empezará aquí y ¿hasta dónde llegará? Acordaros, verbo dentro, verbo fuera, para establecer bien los límites. Hasta aquí llegará verbo dentro y verbo fuera. Esta sería la subordinada sustantiva y esta sería la principal. En este segundo caso, el avión que acaba de aterrizar apagó el incendio. ¿Este qué? A que aparentemente es el mismo. Sin embargo, si en este caso era una conjunción, en este caso es un pronombre relativo, nexo de subordinada adjetiva, porque se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, etc. El avión, el cual acaba de aterrizar, apagó el incendio. El que te gusta ha llegado. Aparece el qué. Si os acordáis, el qué de las subordinadas adjetivas era un pronombre relativo. Se podía sustituir por el cual, la cual, los cuales. ¿Se puede aquí sustituir? El niño, el cual te gusta, ha llegado. Muy bien, entonces sabemos que esta es una subordinada adjetiva. Por cierto, acordaros del truco de verbo dentro y verbo fuera. Y así sabemos distinguir bien cuáles son los límites exactamente de las subordinadas. Mirad esta segunda oración. Vuelve a aparecer el qué en este caso como nexo, pero ¿veis cuál es la diferencia más evidente? La que os he dicho antes. Aparece con tilde. En este caso sería un pronombre interrogativo, nexo de la subordinada sustantiva. Empezaría aquí la subordinada sustantiva y terminaría justo hasta el final. Y acordaros del truco. Verbo dentro y verbo fuera. Y así establecemos bien los límites. Tenemos dónde que aparecía, si os acordáis, como nexo de las subordinadas adjetivas, era un adverbio relativo, y nexo de las subordinadas sustantivas. Pero, ¿veis cuál es la diferencia más evidente? El de las subordinadas sustantivas tiene una tilde. Esa es básicamente la diferencia, de donde os podéis ayudar. También en las subordinadas adjetivas, acordaros que se podía sustituir por el cual, la cual, los cuales. Se quemó el parque en el cual nos conocimos. Mientras que en las subordinadas sustantivas esa sustitución no se puede hacer. Pero básicamente acordaros de que el truco básico, el más evidente, es que los nexos de las subordinadas sustantivas tienen la tilde. Son interrogativos, pronombres o adverbios. Mientras que los nexos de las subordinadas adjetivas aparecen sin tilde. En cuanto a los límites, en este caso, pues la subordinada adjetiva empezaría aquí y terminaría justo al final de la frase. Vamos a comprobarlo. Hemos puesto un verbo dentro y un verbo fuera. Muy bien. Dime, ¿dónde nos conocimos? Hemos dicho que es una subordinada sustantiva, es un adverbio interrogativo. Empezaría justo donde está el nexo y terminaría en este caso también al final. Vamos a comprobarlo. Verbo dentro, verbo fuera. En cuanto al truco de cómo reconocer las que te había mencionado al principio, el truco básico es que lo puedes sustituir por el pronombre eso, y esto pasa prácticamente en todas las oraciones, las subordinadas sustantivas. Por ejemplo, que vengas me encanta. Ya sabemos que el nexo, en este caso, sería esta conjunción que. ¿Hasta dónde llegaría? Pues yo creo que hasta aquí. Acordaros, verbo dentro, verbo fuera. ¿Se puede sustituir por eso? Eso me encanta. Sí, perfectamente. Dime si vas a venir. ¿Ves aquí algún grupo de palabras que se pueda sustituir por eso? Este de aquí. Dime eso. Es una subordinada sustantiva. Tiene como nexo esta conjunción y comprobamos lo de verbo dentro, verbo fuera. Tenemos aquí esta perífrasis verbal. Vas a venir. Y aquí tenemos el verbo fuera. Me preguntó ¿qué vas a hacer? Lo mismo. ¿Qué grupo de palabras se puede sustituir por eso? Lo intuís, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Me preguntó eso. Es una subordinada sustantiva. Tiene como nexo este pronombre interrogativo y nuevamente, acordaros, verbo dentro, verbo fuera. Y así establecemos bien los límites de las subordinadas sustantivas y la proposición principal, algo en lo que los estudiantes solemos fallar. Hablamos de que tú no querías. Lo mismo, ¿veis algún grupo de palabras que se pueda sustituir por eso? Este de aquí. Esta sería la subordinada sustantiva. Hablamos de eso. Para marcar bien los límites entre la subordinada sustantiva y la proposición principal, acordaros, comprobamos verbo dentro de la subordinada y un verbo fuera para la principal. Bien, y hasta aquí este video tutorial. Si te ha parecido interesante, te ha ayudado en tus estudios, no olvides de darle al like,
comenta y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Hasta otra.